Bueno, así dice la palabra del Señor. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga que en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que los pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Pedid y se os dará, buscar y hallaréis, llamar y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dávidas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Bien, pues vamos a orar. También quería recordaros que este sábado tenemos la reunión de oración en casa de Eugenia y de Carlas a las 7 de la tarde. Ya sabéis que estamos convencidos que queremos ser una iglesia que confía y depende del Señor. Qué mejor manera que pasar un tiempo juntos pidiéndole aquello que solo Dios puede hacer, porque hay cosas que las podemos hacer nosotros, pero ¿y lo que no podemos? Que es mucho. ¿Quién lo va a hacer? Debemos confiar y debemos pedir, clamar y perseverar. Debemos ser constantes en la oración, dice la palabra de Dios, y esto es lo que queremos hacer este sábado a las 7. Os animamos a todos a estar presentes, y tenéis aquí detrás del boletín, tenéis todos los motivos de oración. Damos gracias por una serie de bendiciones que hemos recibido como iglesia, y también seguimos orando por cosas muy importantes, los hermanos que no tienen trabajo, la mesa de libros en el centro penitenciario de Cambrians, la mesa de libros para Sant Jordi. Ya recordáis, ¿verdad?, que estamos recogiendo aquellos libros que queráis vosotros aportar para esta mesa de libros en buen estado, evangélicos, con un mensaje que vosotros queráis también que estén allí puestos a la venta o para prestar a personas con interés. Y después también tenemos una muy buena noticia, que ya hace tiempo que lo estamos apuntando, es la página web. Tenéis la página web de la iglesia en la contraportada del boletín, tenéis la dirección exacta de la página web de la iglesia, en donde falta .org. O sea que exacta no es muy exacta, ¿eh? Perdón, es fallo mío, ahora me acabo de dar cuenta. Entonces tendríais que apuntar Església Evangèlica La Gràcia de Déu.org, y entonces ya podéis entrar en la página, que está en construcción. Estamos mejorándola, poniendo más cosas, pero ya de entrada podéis visitarla si queréis. Aquí la tenéis. Muy bien, pues vamos a orar. Sí. ¿Cómo no vamos a orar por el pastor para que nos dé palabra esta tarde de sabiduría y podamos entender y comprender lo que Dios quiere para nuestras vidas? Abramos nuestros corazones y estemos dispuestos a aceptar lo que el Señor nos diga. A veces hay cosas que no nos agradan, pero son para nuestro bien. Y qué bueno es que el Señor usa al pastor para poder hablarnos y poder ayudarnos, ¿no? Vamos a orar por nuestro pastor. Señor, estamos en tu presencia y cómo no vamos a alabarte y bendecirte y glorificar tu nombre. Claro que sí. ¿A dónde vamos a ir, Señor? Los demás son dioses falsos. No ven, no oyen, no tienen espíritu, Señor, pero tú eres el Dios verdadero, Él es el Dios de Israel, el Dios trino. ¿Cómo no vamos a alabarte? Y queremos pedirte que tú en esta tarde bendigas al pastor. Señor, que traigas por su boca palabras de aliento, de exhortación, de consuelo. Háblanos, Señor, para que podamos entender y comprender tu voluntad y andar mejor en santidad. Ayúdale a él, a su familia, y obra y opera en su corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues queríamos, en primer lugar, os quisiera dar saludos de parte de la iglesia de Abrera,
donde yo conocí el Evangelio, en un pequeño local que había delante del polideportivo, que había una ferretería que la llevaba el señor Huerta. Pues esta mañana, la verdad es que es una experiencia, cuando ves las cosas con la perspectiva que te da el que han pasado unos cuantos años y que ya empezamos a peinar canas, o ya hace tiempo que las peinamos. Cuando ves lo que Dios hace, porque a veces cuando la perspectiva es muy corta parece que no pasa nada o que estamos estancados, pero cuando lo ves con la perspectiva de los años te das cuenta cuán grande es nuestro Dios, ¿no? Y esta mañana yo miraba aquella iglesia en la que me acuerdo que éramos 6 o 7 familias cuando yo llegué, que ya ellos ya llevaban unos años, y que esta mañana no se cabía, un local mucho mayor, con más de 100 personas, con el problema, bendito problema, de que no se cabe, ¿no? Y que seguramente no tienen los permisos y que tendrán que hacer muchas cosas, pero bendito problema, no se cabe, ¿no? Este es el tipo de problemas que queremos tener, y no del que vamos a hablar hoy en la palabra, ¿no? Porque hay problemas cuando la iglesia pues estamos tan bien, como ahora en un local precioso, y qué bien, y estamos aquí bien instalados y hay sitio de sobras, ¿verdad? Los bancos no son maravillosos, ¿eh? Ya sabéis que hay cojines, sí, ¿no? Y en los que llevamos un tiempo viniendo ya lo sabemos. Pero bueno, ¿y qué pensar cuando la iglesia es muy bonita y hay muchos problemas, y hay mucha crítica, y hay mucha tensión y mal ambiente? ¿Lo cambiaríamos? ¿Un lugar precioso pero con problemas, o un lugar más sencillo con mucha bendición? ¿Qué preferís? ¿Una casa lujosa con una mujer rencillosa, que es como una gotera, dice el libro de Proverbios, que no te deja vivir? La casa de donde vives es maravillosa, pero tienes muy mal ambiente en casa. No. El Señor dice, más vale tener solo un pedazo de pan, pero poder disfrutarlo en paz, ¿no? Y en un sentido esto se transporta a la iglesia, porque es así. Si en la iglesia hay unidad, hay bendición del Señor también. Cuando hay amor, cuando hay buena voluntad, cuando hay misericordia, el Señor bendice. Vamos a ver cómo vamos a hacer hoy una prueba. Marta, ¿cómo está esto? Me parece sería bueno apagar. Vamos a probarlo, a ver si se ve. Me gustaría que leáis esto que vamos a proyectar, que son unas imágenes con un mensaje. Si no vemos, tendremos que apagar las luces que creas más convenientes para que se vea mejor. Una cosa muy humana, es una cosa muy nuestra, y entonces yo resumiría esto que hemos visto con aquella frase que dice, de tuyas a mías, ¿no? Cuando te pasa a ti, pero cuando me pasa a mí es diferente, de tuyas a mías, ¿no? ¿Cómo cambian las cosas de tuyas a mías? De hecho, los que ya llevamos muchos años en la iglesia sabemos que normalmente los problemas de la iglesia, si hubiera buena voluntad, seguro que también el Señor nos dará sabiduría para poderlos arreglar, para poderlos solucionar bien. Pero a veces falta precisamente esto, falta lo que hemos visto aquí, ¿no? Que mi perspectiva es, yo lo hago todo bien, los otros lo hacen todo mal. Sistemáticamente cuestionamos, dudamos de las intenciones que puedan tener los demás, o de la calidad de las cosas que hagan los demás. Y, como os decía, los que llevamos muchos años sabemos que los grandes problemas de la iglesia son problemas de la lengua. Son problemas de la lengua. Son problemas de no vivir como es debido, pero normalmente lo que más abunda, lo que más guerra nos ha dado, lo más difícil de solucionar, porque dice que el hombre es capaz de domar a todos los animales, pero ¿quién domará su lengua? Dice la palabra de Dios. ¿Quién es el que es capaz de domar su lengua? Que es un mal irrefrenable, que está encendida por el infierno, que con ella bendecimos a Dios y con la misma lengua maldecimos a las personas que Dios ha creado a su imagen. Es en este sentido que yo recuerdo un caso muy triste, que los jóvenes de la iglesia, una iglesia muy establecida, con muchísimos
con una muy buena asistencia, y se corrió la voz que acusaba a un joven de la iglesia de inmoralidades. Y era falso, aparentemente era falso. Pero aquella cosa había ido corriendo entre los jóvenes y lo acusaban de hacer tal cual, de tener esta tendencia y la otra. Y entonces aquello fue tan triste, porque cuando nos dimos cuenta ya se había hecho mucho daño. Y aquel joven dejó de ir a la iglesia y no quería saber nada. Se le había hecho tanto daño, se había sentido tan injustamente acusado de algo que no era, que aquello le destruyó. Destruyó el testimonio de la iglesia hacia él, ¿no? No quería volver de ninguna manera. Qué triste y qué graves. Los problemas de la lengua que a veces decimos, bueno, a ver, no es tan grave. Sí es grave. Porque de la forma que hablamos, guarda mi lengua del mal, dice el Salmo. Y lo repite el apóstol Pedro, ¿no? Si quieres ser feliz, si quieres ver larga vida y que el Señor te bendiga, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Realmente es así, cuando con nuestra forma de hablar actuamos de una forma indebida, murmuraciones, críticas, calumnias o murmuraciones, ¿no? Cosas que son verdad pero que no edifican, que más bien destruyen, y las alimentamos, las hacemos correr, dedicamos tiempo y esfuerzo a esto. Esto es sumamente destructivo y contrista el Espíritu Santo. Entonces nos podemos dar cuenta de que, ¿qué me pasa? En mi vida no hay poder espiritual, no hay paz, no hay gozo. Hermano, si has contristado al Espíritu Santo, ¿qué esperas? Porque también con nuestra forma de hablar, con lo que decimos, podemos contristar el Espíritu que hemos recibido del Señor para que sea Él nuestro gozo y nuestra fortaleza. Debemos relacionarnos con sabiduría y debemos tener en cuenta los 3 consejos que hemos leído en esta porción de la palabra de Dios en Mateo capítulo 7. Hemos estado leyendo unos preciosos consejos de parte de Jesús, de parte de nuestro Señor y Salvador, y el primero de ellos es este: no juzgues, no juzguéis. Aquí, de hecho, Jesús lo que nos está diciendo es: no juzgues y condenes a los demás, porque en la vida tenemos necesidad de saber quién es la otra persona, de saber si podemos confiar en ella, de saber cómo es, de saber hasta qué punto es fiable, de saber hasta qué punto es honesta. Vivimos en un mundo donde esto es casi una cuestión de supervivencia. Pero el Señor nos dice muy claramente aquí: no juzguéis, en el sentido negativo de la palabra, no condenéis, para no ser vosotros juzgados y condenados. Resulta que con el juicio con que juzguéis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, también os será medido a vosotros. Entonces esto nos lleva a un tema muy complejo, porque en la palabra de Dios sí se nos pide que juzguemos en un sentido positivo, no en este sentido negativo de juzgar para condenar y murmurar y hablar mal de otras personas, no en este sentido. Santiago es muy claro con la visión tan práctica que le caracteriza. Él, en el capítulo 4 de su carta, nos dice que, en el versículo 11, dice: hermanos, Santiago 4:11, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, resulta que te estás poniendo en una posición, no eres hacedor de la ley, sino juez. Y uno solo es el dador de la ley, que es el que puede salvar o destruir o condenar. Pero tú, pregunta Santiago, ¿tú quién eres para que juzgues a otro? Creo que es una forma muy directa de plantearlo, ¿no? Tenemos necesidad de discernir. El verbo que traducimos aquí es un verbo que nos habla de juzgar, el verbo krino en griego,
nos habla de separar las cosas, ¿no? Poder hacer una distinción entre dos cosas o alternativas, decidir, determinar, llegar a una conclusión. Y de aquí este verbo se aplica muy a menudo en el sentido de asignar culpa o sentenciar, condenar a una persona. Y es ahí donde no debemos entrar. Sí que está bien que hagamos distinción, que decidamos, que intentemos llegar a conclusiones. Lo que no podemos hacer es sentenciar y condenar, porque esto es el Señor, el único que conoce de verdad las cosas, las intenciones de los corazones, las personas, lo que han hecho, lo que han dejado de hacer, con qué intención lo han hecho. El único es el Señor. Hay dos cuestiones clave, ¿no? Porque nosotros muy a menudo o exageramos o subestimamos lo que sucede y las personas y lo que han hecho. Entonces, hay dos cuestiones clave. La primera es que deberíamos ser muy humildes y acordarnos que nada de lo que es humano nos es ajeno. Hay personas que son muy rectas, ¿no? Y entonces su tendencia por personalidad es la misma exigencia y rectitud que ellos se aplican a sí mismos, la usan con los demás. Son muy exigentes, muy duros con los demás. No sería como este de aquí, este es el peor caso, el del que hemos visto. Resulta que era muy duro con los demás y muy blando consigo mismo. Entonces, esto es muy corriente, pero a la vez es muy reprobable. La segunda cosa es que si consideramos que nada de lo que es humano nos es ajeno, tendríamos que tener buena memoria y recordar lo que nos ha pasado en la vida. Antes de juzgar duramente, de una forma muy crítica a los demás, pidamos al Señor que nos dé buena memoria. A ver, ¿no has caído tú en lo mismo que estás condenando al otro? Vamos a suponer que acusamos a una persona de egoísta. A ver, mírate bien. ¿No tienes tú también una viga de egoísmo en tu vida? No te lo tomes como algo personal. Lo digo en términos totalmente generales, ¿no? Para que cada uno vea si es así. Podríamos acusar a los demás de cosas en las que nosotros mismos caemos. Y lo que dice Jesús es: empieza por ti mismo. ¿Por qué te vas a preocupar de arreglar la vida de los otros si tienes bastante trabajo con la tuya propia? Y después, sobre todo, debería animarnos una buena voluntad y una actitud de misericordia en nuestras relaciones con los demás. Cuando Jesús nos dice, este es el primer consejo, no juzgues ni condenes a los demás, al mismo tiempo nos está diciendo, a ver, sé cómo yo he sido contigo. Te he aceptado, te he perdonado, he usado hacia ti de amor y misericordia. ¿Por qué no eres así con los demás? Esto nos lleva a plantearnos pues la complejidad de este tema, ¿no? Desde pequeños os habéis, en un sentido lo que dice aquí Jesús cuando dice no juzguéis para que no seáis juzgados, está utilizando una forma de expresión, una forma verbal, que es como si dijera, dejad de hacer esto, dejad de juzgar. Jesús da por sentado que muchos de los que le están escuchando lo están haciendo. Resulta que ya lo están haciendo. Por lo tanto, Jesús les dice, dejadlo de hacer. Tenéis que cesar de juzgar y condenar a los demás. Desde la niñez se nos enseña, ¿no? ¿Verdad que hemos procurado todos con nuestros hijos, con los nietos quizá, enseñarles lo que está bien y lo que está mal, lo que es correcto y lo que es incorrecto? Esto es importantísimo y esto es juzgar, discernir, separar, clasificar, llegar a tomar decisiones. O sea que desde pequeños estamos entrenados en esta asignatura. Lo malo es que después esto enseguida pasa a ser algo que hacemos contra los demás, cuando el propósito es que aprendamos a discernir lo que está bien y lo que está mal, lo correcto y lo incorrecto, para que nuestra vida sea como Dios quiere, no para complicar la vida de los otros. En un sentido, lo que nos dice este texto es que si tú juzgas muy duramente a los demás,
te vas a asegurar de dos cosas. Hay una ley que es la ley del espejo. Si tú eres muy exigente, muy duro, juzgas y condenas, los demás van a reflejarte como un espejo y van a ser así contigo. Ellos también te van a juzgar. Lo primero que hacemos, sobre todo los que conocemos Mateo 7, lo primero que hacemos cuando alguien nos viene con una cuestión de, oye hermano, mira, te voy a hacer un favor, ¿sabes? Resulta que esto está muy mal. Lo primero que hacemos es, ¿y tú qué? Y a veces no lo decimos, pero lo pensamos. ¿Y tu viga qué? ¿No? Resulta que ahora me vienes con esta pequeña, quizás una pequeña historia de cosas que a la otra persona le gustan de esa manera. No es que la Biblia, porque a veces es así, no es que la Biblia diga, mira, hermano o hermana, esto que haces es pecado. Dios lo condena. No, es una cuestión de opiniones, es una cuestión de gustos. ¿No? Muchas veces es, a mí esto me parece mal, a mí esto no me gusta, en la iglesia no se ha hecho así. Y en base a esto vamos y hablamos, intentamos convencer que la persona abra, ¿no? Que la persona abra los ojos. Pues bien, debemos saber que cuando la persona abra los ojos, lo primero que tendrá delante es la persona con la que está hablando. Si la persona con la que está hablando llega con una viga así de grande, Jesús era muy buen maestro, era muy gráfico. Dice que llega alguien para quitarle una pajita, una briznita que le ha entrado en el ojo. Bueno, aunque sea pequeño, cualquier cosa que te entre en el ojo molesta muchísimo. Y es una ayuda que alguien quiera, con la debida higiene y cuidado, ayudarte y quitártelo, ¿verdad? Esto es una gran ayuda. Me acuerdo una vez a Irene jugando en el patio de la escuela, pues su mejor amigo, que la quería tanto, le empezó a tirar tierra a la cara y llevaba el ojo así, lleno de tierra, pero así. Y lo grave es que esto fue a la hora del patio y yo me encontré el ojo de Irene así cuando llegué a recogerla al mediodía. O sea, que habían pasado 3 horas y la niña tenía al surral del patio del cole, lo tenía todavía en el ojo. Increíble, ¿no? Que gracias a Dios no le pasó nada. Entonces allí fuimos a urgencias y empezaron a lavar con agua con suero y hasta que el ojo mismo va. Pero realmente es increíble, ¿no? De que no le quedara ahí un ojo en mal estado después de estar horas así. Qué maravilloso lo que hace el Señor, ¿no? El ojo protege, crea una protección, segrega las lágrimas y todo lo necesario para proteger y que el ojo no sea rayado con las partículas de arena, que son cortantes, ¿no? Son cristales. Pues lo primero que ve la otra persona cuando tú le abres los ojos a su realidad, lo primero que ve es que tú estás delante. Y si consigues abrirle los ojos, lo primero que ella verá es si tú realmente eres digno de ir con esa historia a él o a ella. Porque le quieres abrir los ojos, quizá lo consigues, le quitas la briznita, la pajita, y entonces él te ve en toda plenitud, con toda claridad te ve a ti. Hermanos, qué responsabilidad, ¿no? Que cuando vayamos a hablar con alguien, lo hagamos con muchísima humildad, con muchísimo amor, con gran sensibilidad y tacto, y sobre todo con una vida santa. No sea que aquel al que le acabas de ayudar a quitarle una briznita del ojo, vea que tú tienes una viga así de grande. Y dice, bueno, ¿y cómo vas así tú por la vida? Bueno, gracias por ayudarme a mí, ahora me toca a mí ayudarte a ti. ¿No? Curiosamente también hay muchas personas que prefieren volver a casa con la viga, ¿no? Ellos sí ven la pajita en el ojo de los otros, pero ellos prefieren ir a casa de nuevo con su viga. El texto que estas palabras de Jesús nos da 2 pistas para que entendamos mejor el error de juzgar a los demás. El primero es lo de medir. Con la medida que medís os será medido. Medir es algo bastante exacto, ¿no? Cuando tienes que colocar un mueble en un espacio, cuando necesitas ser exacto en la medida para algo que te hace falta. Medir es matemáticas.
las ciencias exactas. Esto hace tanto. Se puede realmente precisar mucho el tipo de medida. Y entonces Jesús lo que nos está diciendo es que los seres humanos podemos tener mucha facilidad para medir a los otros y mucha dificultad para medirnos a nosotros mismos. Pero debemos saber que con la misma medida que medimos a los demás, seremos después medidos nosotros. Hay una reciprocidad. Si tú mides a los demás con mucha exigencia, dureza, si tú eres injusto en los juicios que haces de los demás porque has interpretado mal las apariencias, porque como ese joven del que os hablaba, aparentemente hubo algo que motivó, oye, quizás sería que era una persona agraciada, alta, atlética y tal. Qué mala es la envidia, ¿no? Porque muchas veces no es que la persona haya dado motivos y todos los indicios apuntan en su contra. No sabemos, ¿no? Pero lo que sí sabemos es que la envidia, uno de los 7 pecados capitales, aquí en España despliega bandera y campa como por su casa. Y muchas de las cosas malas que pasan, en el fondo del corazón, ¿qué había? ¿Por qué pasó lo que pasó? Pues muchas veces es la envidia. Muchas veces es eso lo que hay en el fondo de todo. Entonces Jesús nos dice que cuidado cómo medimos, porque como seres humanos, voy a utilizar 2 frases hechas, muy gráficas, o nos quedamos cortos o nos pasamos de la raya. Y las 2 cosas son negativas. No debemos ni ser indulgentes, quedarnos cortos, todo está bien, todo es lícito, aprobarlo todo, ni tampoco debemos pasarnos de la raya y empezar a añadir exigencias que ni la palabra de Dios pone en nuestras vidas. Lo que el Señor quiere que entendamos bien con el ejemplo tan gráfico de medir y de la pajita y la viga es que nuestra prioridad debería ser sacar la viga de nuestro ojo. En un sentido es aquello de, mira, ¿y por qué no barres primero el portal de tu casa antes de ir a la casa de la vecina y decirle que lo tiene mal? ¿No? Que barra la parte de la... Ya, esto no se hace, esto en los pueblos sí, ¿no? Que cada casa tenía su parte de calle que se tenía que mantener bien. ¿Por qué no barres primero la tuya? ¿Por qué no te quitas primero tú la viga antes de ir a los demás con las exigencias? Pero entendamos bien lo que está diciendo el Señor. Él lo dice de una forma muy rotunda. Hipócrita, ¿no? Una persona falsa, una persona que lo que le importa son las apariencias, la imagen. El hipócrita iba detrás de una máscara. Esta es la etimología de la palabra. En el teatro griego lo que hacían era, hacían las representaciones detrás de una máscara. Hupocrites, debajo de una máscara había un ser que no correspondía a esa máscara, la máscara de los carnavales, por ejemplo, ¿no? De que las personas quieren adoptar una identidad determinada. Lo que dice Jesús es, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, empieza por ti. Si quieres de verdad ayudar a los demás, debes empezar por ti. No hay otra manera, porque recordad lo que pasa, cuando le quitas la motita del polvo y él abre los ojos, te ve a ti y te ve tal como eres. Entonces, si te ve a ti con una cosa así de grande, con una viga así de grande, no hay manera de ayudar. Pero lo que Jesús nos quiere dar a entender es que sí debemos hacerlo. A ver, a veces hablamos, no sé si os suena esto, de una ley de silencio. La ley del silencio. Alguna vez yo lo he oído aquí en la iglesia, de que no queremos, ¿no? Una iglesia en donde no se pueda hablar, una iglesia donde no se puedan decir las cosas. Sí se deben y se pueden decir, pero se deben y se pueden decir tal como la palabra de Dios nos dice que debemos hacerlo. ¿Alguien se acuerda de algún consejo así muy, muy enfocado para cómo debemos hacer estas cosas? Jesús, por ejemplo, decía, a ver, si tu hermano tiene algo contra ti, ¿por qué no vas primero, antes de venir aquí con la ofrenda
al culto, a la iglesia, ¿no? Dando la imagen de que todo está bien, ¿por qué no vas y te reconcilias primero con tu hermano? Y entonces ven y trae la ofrenda, dice Jesús. Jesús también era, en este sentido, nos animaba, ¿no?, a tener esta actitud valiente de intentar ayudar a los demás, pero desde una posición de santidad, de integridad, de honestidad, no como hipócritas que se esconden, que solo hay una apariencia que después no corresponde a la realidad. Así que Jesús nos dice, si tu hermano ha pecado contra ti, si realmente hay un motivo, cuando Jesús dice si tu hermano ha pecado contra ti, ¿en qué estamos pensando? Estamos pensando, por ejemplo, bueno, es que no me gusta cómo va vestido, es que no me gusta cómo habla, es que es muy diferente del ideal que yo tengo de lo que debe ser un hermano de la iglesia. No, a ver, la palabra de Dios nunca va. Hemos leído, al principio José ha leído Éxodo 20. Cuando una persona no cumple los 10 mandamientos de la ley de Dios, cuando una persona está yendo en contra de lo claramente explicitado en la palabra de Dios en cuanto a la justicia, la moralidad, la bondad, el amor, ¿no? Pues una persona que está realmente sin dudas, ¿no? Porque su vida resulta que es evidente que está equivocado y que está actuando mal. Y no hablo ni de apariencias, ni de suposiciones, ni de intenciones, que nosotros resulta que vemos las intenciones que tienen los demás. ¿Qué más quisiéramos, ver lo que hay en el corazón de las personas? Bueno, hay un don de discernimiento de espíritus, pero normalmente, ¿quién no se ha equivocado cuando vas a una persona y le dices que tú has hecho esto y esto y lo has hecho con esta intención? No, todo lo contrario, lo que quería era ayudar. Hermanos, ¿por qué no preguntamos mejor? A ver, querido hermano, querida hermana, ¿qué has hecho? ¿Qué querías? ¿Qué intención tenías? ¿Por qué no preguntamos en vez de llegar con una espada? El Señor es muy claro, si tu hermano ha pecado contra ti, ves y habla con él a solas. A ver, no dice escribe, telefonea, envíale un mail, ponlo en el Facebook, envíale un WhatsApp, no dice nada de esto. Ves y habla con él a solas, en la intimidad, cara a cara. A pecho descubierto en el sentido de que cuando él abra los ojos quizá ve cosas en ti que también tú le das la libertad con tu valentía de ir a hablar con él. Tú le estás dando la libertad de que él te las diga a ti. ¿Verdad? ¿Verdad que es recíproco? Somos hermanos y hermanas en Cristo. Si vamos con la intención de ayudar, ¿por qué no dejarnos ayudar? Nosotros también, con lo que él vea en nuestra vida que está mal. Entonces Jesús es muy claro. Primero busca la intimidad, hazlo a solas, hazlo en confidencialidad, hazlo con tacto y sensibilidad, hazlo según la palabra de Dios. Y entonces, si no te quiere hacer caso, sí, entonces busca ayuda, los ancianos de la iglesia, el pastor, algún testigo que te pueda ayudar. La idea no es que después lo vamos a llevar a juicio y lo vamos a condenar, no, la idea no es esta, la idea es ganar al hermano. Entonces, cuando vas con otra persona o con 2 testigos más, no es para condenarlo, sino para que entre todos podamos ayudarle mejor. Y si aún así la persona no quiere, pues Jesús dice, Mateo 18, entonces tenedlo como una persona que no es del Señor, por un gentil y un publicano. Pero hay 2 pasajes que me gustaría dejar con vosotros en cuanto a cómo debemos hacer esta importante tarea de hablar con los hermanos. Hay 2 principios. Primero, en Romanos 15, el primero está en Romanos 15, 14. ¿Qué debes tener en cuenta si tú crees que debes hablar con otro hermano para ayudarle? Porque has visto que tiene algo en el ojo que le está molestando, que le perjudica. Romanos 15, 14. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento.
de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros, llenos de bondad y llenos de todo conocimiento. Estas serían las dos condiciones sine qua non. Si no estás lleno de bondad, de verdad, si no te mueve el amor por la otra persona, mejor no vayas. Si tú no tienes un conocimiento profundo de quién es el Señor y de su voluntad para tu vida como cristiano, mejor no vayas. Son las dos condiciones imprescindibles para poder ayudar a los otros. Asegúrate que tu corazón está lleno de amor y bondad y lleno del conocimiento de la palabra de Dios para poder amonestar, para que puedas amonestar a otra persona. Y amonestar no es enseñar la tarjeta amarilla y después enseñar la tarjeta roja. Amonestar en la palabra de Dios es instruir para corregir lo que está mal. Es intentar que la otra persona, la palabra etimológicamente es muy gráfica, es poner en la mente intentar poner en la mente de la otra persona las verdades de la palabra de Dios. No poner en la mente del que te escucha. Para poderlo hacer así, realmente necesitamos la gracia de Dios. Y necesitamos que lo que estamos intentando comunicar no es nuestra opinión, sino que es la verdad de la palabra de Dios. Lo que está escrito, lo que es objetivo, lo que está ahí para todos, por igual. Entonces, el amonestar se convierte realmente en algo muy, muy importante para la Iglesia, para ayudarnos a crecer en el Señor y a crecer en santidad. El otro pasaje lo tenemos en Gálatas 6. Gálatas capítulo 6. En el primer versículo de este capítulo vamos a leer esto que dice Pablo a los hermanos de Galacia. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse, pero solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Jesús de nuevo pone la prioridad eres tú, es que tu vida sea como Dios quiere que sea, recta, santa. Antes de ayudar a otro, dice el apóstol aquí en esta carta, a otro que, no estamos hablando de opiniones, de pareceres, es una persona que ha sido sorprendido en alguna falta, pecado. Falta significa pecado. Esa persona ha caído en pecado, ha cometido un error espiritual, quizá ha perjudicado a otros hermanos de la Iglesia. Si es así, dice, condición para que puedas ir a ayudar a esta persona. ¿Eres espiritual? ¿Eres humilde? Porque aquí ser espiritual significa que eres una persona llena del Espíritu Santo, que en tu vida se ve el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, fe, templanza, dominio propio. Esta es la persona espiritual. Y entonces, si eres así, el contexto inmediato es este, si eres espiritual, si en tu vida se manifiesta Jesús y su Espíritu y su palabra, entonces intenta ayudar al que ha caído en alguna falta. Pero hazlo con mucha humildad, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Cuando vamos, ¿no os ha pasado esto a vosotros? Que vamos dando lecciones, ¿no? Porque tal y cual, esto a mí no me pasaría. ¡Pum! Es lo peor que puedes pensar, es lo peor que puedes decir. Esto a mí no me hubiera pasado. Esto a mí de ninguna manera. ¡Oh, nos rasgamos las vestiduras! ¡Qué escándalo! ¡Qué terrible! ¿Cuánto vas a tardar en caer tú en eso mismo o en algo similar? Es así. Si no hay humildad, espiritualidad, bondad y conocimiento de la palabra, mejor que oremos por aquellas personas a las que el Señor quiere ayudar. Empecemos orando por ellas. No, porque este es el segundo consejo que encontramos aquí en Mateo.
Mirad, juzgar, discernir, intentar tener discernimiento espiritual, debemos tenerlo, porque no debemos dar lo santo a los perros ni echar perlas delante de los cerdos. O sea que el Señor, en el mismo pasaje en el que nos dice, cuidado, no juzguéis, no condenéis, nos dice inmediatamente, pero no os penséis que todo el monte es orégano, que todo el mundo es bueno y que tú puedes ir con el corazón en la mano y que puedes ir a todo el mundo y hablarle maravillas del Señor y sincerarte y abrir tu corazón y expresarle lo... No te creas que esto es así, porque te encontrarás con perros que lo que van a hacer cuando tú abras tu corazón y les des lo mejor que hay en ti es echarse encima para despedazarte. Y lo mismo van a hacer aquellas personas que son como puercos, ¿no?, a los que tú echas perlas. Las perlas era algo de gran valor. Las perlas es un símbolo del reino de Dios, las experiencias, los conocimientos que tú has podido obtener y que tú quisieras compartir con esa persona. Pero asegúrate de cuál es su espíritu, su receptividad. ¿Para qué vas a machacar y a insistir si la persona te está diciendo a las claras, no me molestes, no me interesa, no quiero saber más, no te quiero oír más? ¿Quién no ha caído en eso? ¿No? Sobre todo en el primer amor, que vas y hablas y te llegas a poner muy pesado con las personas. A ver, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. No sea, dice Jesús, que las pisoteen, se vuelvan y os despedacen. Que en vez de receptividad encuentres agresividad. Dice Jesús, a ver, todo tiene un límite, tienes que tener discernimiento. Debéis ser sencillos como palomas, pero astutos como serpientes. Inteligentes, debemos pedir al Señor discernimiento para saber qué damos y a quién se lo damos y cuándo se lo damos, porque puedes encontrar una persona completamente refractaria hoy y en cambio de aquí a un tiempo estar receptiva. Pues bueno, dáselo entonces. Lo que antes rechazaba ahora lo quiere, pues en el nombre del Señor, dáselo. Así que pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque la promesa del Señor es muy clara. Quien pide recibe, quien busca halla y al que llama se le abrirá. Y entonces nos pone un ejemplo muy gráfico. Es decir, a ver, si vosotros lo hacéis con vuestros hijos, ¿cuánto más Dios, vuestro Padre, no os dará las buenas cosas que le pidáis? No os dará el Espíritu Santo, como dice el pasaje paralelo de Lucas, del Evangelio de Lucas. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Hay una progresión. A veces nosotros nos quedamos en el primer peldaño. Señor, te pido y te vuelvo a pedir, insisto y te pido. Sí, muy bien. Pero el Señor quiere que después de pedir des el segundo paso y busques. Y te esfuerces y procures, insistas y perseveres en esa petición y seas coherente y vayas en la buena dirección. Y el Señor después de esto dice, y además, si todo esto que tanto necesitas y deseas no llega, llama. ¿Os acordáis de la parábola del amigo inoportuno? Cuando aquel estaba durmiendo ya en casa con todos los niños, los animales, todo allí cerrado, y llega el amigo, oye, que necesito pan, por favor, ya salgo, no me vas a alborotar aquí todo lo que tengo ya cerrado en casa, ¿no? Porque eran familias humildes, todos estaban cerrados allí, en un rincón dormía la familia, en el otro un corralito, los animales, uy, si ahora se pone a llamar, le doy lo que me pida. Bueno, pues el Señor nos está diciendo esto, pide, busca, llama, insiste. Que esto sea la tónica de tu vida. Queremos ser una iglesia de oración que pide, porque el Señor nos promete que se nos va a dar. Queremos seguir buscando, porque hallaremos. Queremos seguir insistiendo y llamando, porque al final esta puerta que ahora vemos cerrada, no sé, ¿cuál es tu puerta cerrada? Un problema familiar, un problema de trabajo, un problema económico, un problema en la iglesia. Está cerrada, sigue llamando. El Señor dará cosas buenas a todos sus hijos que se las piden. El Señor dará su espíritu, lo dará en plenitud, para que lo que sea lo podamos sobrellevar llenos del Señor.
Y para concluir, dice Jesús, todas las cosas. A ver, y Señor, ¿cómo debo actuar? ¿Qué debo hacer? ¿Qué consejo me darías en tal o cual circunstancia que estoy viviendo? Pues mira, dice Jesús, un principio muy general que podrás aplicar a lo largo de tu vida muchas veces. Lo que quieras que los hombres, que las personas hagan contigo, hazlo tú con ellos. ¿Os acordáis de la ley del espejo? Si tú juzgas, murmuras, criticas, condenas, vas siempre con el palo a los demás, resulta que los demás son como un espejo que te devuelven, te pagan con la misma moneda. Pero si tú siembras amor y vas haciendo a los demás, los tratas con amabilidad, con amor, con ternura, con delicadeza, eres sensible, realmente todos saben que lo que quieres no es molestar sino ayudar, pues eso será de gran bendición y edificación, y lo que sembramos, dice Jesús, eso mismo es lo que recogemos. Damos gracias al Señor que alguien llevó nuestro juicio. Nosotros somos, como os decía, desde pequeños se nos entrena para que juzguemos, se nos entrena para que sepamos lo que está bien y lo que está mal, lo correcto y lo incorrecto, y lo aplicamos a los demás, ¿no? Este sería el primer consejo: no lo hagas, no caigas en este error, no juzgues a la ligera, deja el juicio en manos del Señor, procura ayudar. El segundo consejo es: ora, llama, insiste, busca, que el Señor vea que realmente lo que tú deseas en tu vida es glorificarle. Y el tercer consejo es la regla de oro: siembra lo que quieras recoger, trata bien a los demás, hazles lo que quisieras que ellos te hagan a ti. Pero aún así, sabemos que hay uno que ha tomado nuestro lugar. Jesús, nuestro Señor y Salvador, llevó el juicio que nuestros pecados merecían, que nuestra hipocresía, que nuestras maldades, que nuestros egoísmos y orgullos, que nuestra dureza, que nuestra inmisericordia merecen. Jesús lo ha pagado en nuestro lugar. Él ha sufrido el juicio de Dios en nuestro lugar y a nuestro favor. Él, cuando cargó nuestros pecados en la cruz, fue hecho maldición. Cuando Jesús, el santo, el justo, el verdadero, el camino, la verdad y la vida, estaba muriendo en la cruz, era un puente entre el cielo y la tierra, entre Dios y nosotros. Jesús, el justo, murió por los injustos para llevarnos a Dios, para reconciliarnos con Él. Él fue hecho pecado. ¡Qué misterio! El santo, justo y verdadero fue hecho pecado para salvarnos a nosotros, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en Él. Y sabéis una cosa, gracias a Él, que ha llevado nuestro juicio, que ha recibido nuestro castigo, nosotros somos salvos. Nosotros tenemos el perdón y la vida eterna gracias a Jesús, que por amor prefirió cargar nuestro pecado que ir siempre detrás de nosotros con un palo, diciéndonos, estaríamos cansados, ¿verdad?, si el Señor nos hubiera dicho desde pequeños lo que hemos hecho mal, lo que hemos dicho mal, lo que hemos fallado, lo que no hemos hecho. Sería una tortura, pero no paramos de tener errores y equivocaciones. Pero Él, con mucha paciencia y amor, optó por el camino de la cruz. Voy a morir en vuestro lugar. Voy a recibir el castigo que vosotros merecíais. Por lo tanto, dice la palabra de Dios que Él es el único juez. En Romanos nos dice: el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. No sufráis, nada quedará escondido. El juicio de Dios es perfecto, verdadero, en justicia y en verdad, según los secretos de los hombres. No os venguéis, dice el Señor, yo pagaré, porque Él va a juzgar a todo ser humano según sus obras y según las cosas secretas. Y esta es la razón por la que en el libro de los Hechos, cuando Pablo predica a los sabios de Atenas que estaban allí reunidos en el Areópago, les dice: ¿sabéis una cosa? Que Dios, versículo 30, Hechos 17:30, Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia,
ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Él sí juzgará bien, Él sí juzgará con justicia, equidad y verdad. Y nosotros nos alegraremos de que tenemos, en el cielo tenemos a nuestro Señor, a nuestro Salvador y al juez perfecto, no como los jueces de aquí, que tantas veces se equivocan, que están tan sujetos a presiones y a intereses y conveniencias. El juez perfecto que juzgará al mundo con justicia a través de Jesús. ¿Vamos a usurpar su lugar juzgando a diestra y siniestra? Dejémoslo en las manos del Señor. Que nuestra conversación sea para ayudar, sea para alentar, para dar ánimo, para vendar al herido, para poner bálsamo en las heridas que están todavía produciendo mucho dolor, y para ayudar con toda humildad y con toda sinceridad también a aquel que lo necesita, pero con toda discreción, con toda sensibilidad y tacto, porque si no, no funciona. Si quieres conservar a tus amigos, yo creo que esto es extensible a los hermanos de la Iglesia, entonces haz una cosa, alábales en público y cuando tengas algo negativo, díselo en secreto, en privado, de forma confidencial. Si lo haces al revés, que les criticas en público y les alabas en privado, entonces seguramente vas a perder más de un amigo en la vida, porque las personas se lo toman muy mal. ¿Qué digo? ¿Qué dice este? Y mira, además aquí aireándolo a los cuatro vientos en el Facebook. No, las cosas son como son, en privado, confidencial, como Dios dice que lo debemos hacer. Y así la Iglesia del Señor es edificada. Que el Señor os bendiga.